Hola hermanos, gracias por visitarnos una vez más. Aquí estamos desde el video podcast de la Iglesia Un Nuevo Corazón. Gracias por acompañarnos y vamos a estar hablando específicamente acerca de la soberanía de Dios. ¿Qué implica la soberanía de Dios? ¿Qué es la soberanía de Dios? ¿Cómo nosotros relacionamos la soberanía de Dios con lo que está pasando en el mundo entero el día de hoy, en los últimos meses? Te lo contamos a continuación. Bueno, si hay algo en que la mayoría de los cristianos creemos es que Dios es un Dios soberano. Si Dios no fuese soberano, no tendría control sobre las aves, no tendría control sobre el universo. Me parece a mí que no tendríamos nosotros por qué confiar en ese Dios. Porque si Dios es soberano, implica que hasta lo más mínimo, como son las pelusas que están cayendo y que son casi imperceptibles, Él tiene el dominio de eso, tanto como las hojas que se caen de los árboles y también como los miles de asteroides que están en el universo ahora. O sea que Dios tiene un dominio. En definitiva, ¿qué viene a ser la soberanía de Dios? Partimos nosotros entonces diciendo una definición bastante general. Vamos a entender por soberanía de Dios la cualidad exclusiva de Dios, que implica que Él orquesta, Él permite, Él articula todas las cosas conforme a su soberana voluntad y a su libre elección. De modo que Él no tiene que permitir que algo suceda y justificarlo, simplemente Él decide y ya está. Él no tiene que pedirle permiso a los seres humanos o a Satanás para poder tener que ejecutar alguna acción. Él decide soberanamente. De modo que debemos entender este principio a cabalidad nosotros como cristianos. Bueno, y algunos versículos de los muchos que existen acerca de la soberanía de Dios. Vamos a empezar con el libro de Daniel 4:35 nos dice: y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. El principio fundamental de la soberanía de Dios reside precisamente en esta idea. Él actúa en primer lugar conforme a su voluntad. ¿En qué esfera? En la esfera espiritual, o sea, en los cielos, en el ambiente espiritual, donde están los ángeles, como también en el segundo cielo, donde está el universo, los planetas, y también donde residen muchas legiones de ángeles caídos, de demonios, y también aquí en nuestro mundo, y también incluso en nuestras vidas. De modo que Dios es soberano en la medida en que tiene el poder, la facultad de cambiar, de dirigir, de orquestar todo conforme también a su voluntad. Y también nosotros como seres humanos no tenemos la facultad de cambiar o de torcer la mano de Dios si es que Él así no lo decide. En este sentido, la última idea refleja bien esto. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Los hombres, incluso reyes de la actualidad o que han sido ya en el pasado, han tratado de hacerse soberano, de creer que ellos tienen un poder sobre las decisiones de Dios y creen que tienen mucha facultad, pero Dios es soberano y no hay quien pueda torcer la mano de Dios, ni siquiera los poderosos que en esta tierra son. En segundo lugar tenemos el libro de Isaías 46:9. Nos dice: yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. La soberanía de Dios precisamente es que Dios tiene la facultad de decidir por su libre elección sobre todas las esferas. Ahora, ¿qué implica? En primer lugar, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿y si Dios no fuera soberano? ¿Qué pasaría si el Dios que nosotros creemos no tuviera poder, no tuviera la facultad sobre incluso las pelusas que caen en este sitio?
¿Qué pasaría si el Dios no tuviese potestad sobre las hojas que caen de los árboles? ¿Qué pasaría si el Dios que servimos no tiene autoridad sobre los planetas, sobre los asteroides, sobre las estrellas que reinan en el universo? Simplemente llegamos a la siguiente conclusión. Y es que si Dios no fuera soberano, realmente Dios no sería Dios. Si el Dios que nosotros servimos no tuviera poder sobre lo más ínfimo, lo que no tiene incluso relevancia en nuestra tierra, no sería Dios. Ahora, ¿qué implica para nosotros en términos de la confianza que tenemos y poseemos frente a un Dios soberano? Es particularmente que si Dios no fuese soberano, entonces Dios no sería Dios. Y si Dios no fuese soberano, nosotros no podríamos confiar en Él. Todas las escrituras de tapa a tapa y de página por página nos afirma que verdaderamente Dios es un Dios soberano. Si Dios no fuese soberano, no podríamos confiar en Él. Pero nuestro Dios sí es soberano. Marcos 6:26 nos dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es decir, que nosotros que fuimos creados a la imagen y semejanza del Dios soberano y nos ha hecho acepto por su gracia, valemos mucho más. Y el Dios soberano también te dice hoy en esta hora y nos dice: ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? De modo que también podemos decir que Dios decide soberanamente tener misericordia. Esta es otra idea de la soberanía de Dios. A Dios no se le puede exigir misericordia. Si Dios no hubiese tenido misericordia y nos hubiera enviado a todos al infierno, verdaderamente hubiera actuado en justicia. Dios es justo y santo. Todo lo que Dios nos ha dado por misericordia, la salvación, nosotros no la merecemos. Si Dios nos hubiese condenado, hubiésemos estado justamente condenados, porque todos pecamos y transgredimos la ley de un Dios infinitamente santo, incomprensiblemente santo, de modo que lo único que merecemos y merecíamos era la muerte eterna. Mas Dios en su soberanía decidió tener misericordia. Por tanto, a Dios no se le exige misericordia, sino que Él decide tener misericordia. Si usted me está escuchando, usted, si es hijo de Dios, si es hija de Dios, y Dios le ha llamado a su camino, Él eligió soberanamente tener misericordia de usted. Y de todo el mundo ha dejado un camino a seguir si quieren ser salvos, que es por medio de su Hijo Jesús. Él no tenía que enviarlo, no era justo enviarlo, es más, pero Él eligió soberanamente enviar a Jesús a morir por nuestros pecados. Entonces sabemos que la misericordia también implica una decisión soberana de parte de Dios. En Romanos 9:15 nos cita la idea también aquí que se genera en el Antiguo Testamento. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios no puede negar sus atributos. Dios no puede salir de él injusticia, siempre va a salir justicia. Entonces Él va a tener misericordia del que quiera tener misericordia. Por eso es que también vemos que en este contexto, en Romanos 9, comienza a hablarnos también de que fuimos aceptos nosotros como generación que no era particularmente de Israel, sino que éramos gentiles. Él en su soberanía ha decidido que también esta bendición de la salvación pueda hacernos partícipes a nosotros, que no venimos así literalmente del linaje de Abraham, sino que hemos sido comprados. Y también aquí, versículos antes, nos dice que Él soberanamente aborreció a Esaú y aceptó a Jacob. Y en este sentido, Él eligió soberanamente con Jacob. Nadie de nosotros pensaría que un engañador, usurpador, podría ser la elección de un Dios tan santo, pero Él en su soberanía ha
eligió a Jacob en vez de Esaú. En este sentido, también Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía que él no entendía verdaderamente por qué había elegido a Jacob. Tenía claro en el fondo por qué había aborrecido a Esaú, y las pruebas eran bastante fehacientes, comprobables y ahí verificables por qué Dios no había elegido a Esaú. Sin embargo, él se cuestionaba, obviamente en el respeto, por qué había elegido Dios a Jacob. Y solamente podemos llegar a la conclusión de que Dios es un Dios soberano. Y en el versículo 16 nos dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. Nosotros no podemos hacer nada si Dios no nos abre las puertas. Y en ese sentido también llega al punto de descansar en Dios. Hay una parte que debemos hacer nosotros, y Él nos dirige también soberanamente a saber lo que debemos hacer. Pero en última instancia siempre va a ser Él que soberanamente abre o cierra cualquier puerta. Y seguimos en nuestro video podcast del día de hoy también como tercera afirmación, diciendo que la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre siempre van de la mano. Entender que Dios es soberano también implica que nosotros somos responsables de nuestros actos. Si bien Dios tiene la potestad y permite conforme a su propósito, eso no distingue que el ser humano no sea responsable de sus actos. En cada página podemos ver a un Dios soberanamente decidiendo sobre todas las esferas de la vida, pero también vemos la importancia que Dios le entrega a la responsabilidad del hombre. En este sentido, Dios muchas veces va a permitir cosas que en la historia han dañado a la pobre humanidad, pero eso no significa que Él la aprueba. Pensemos, por ejemplo, en todos estos grandes dictadores que han habido a lo largo de la humanidad y han hecho estragos, asesinatos. Y en ese sentido, Dios no actúa el pecado, Dios no genera el pecado, sino que el pecado siempre va a venir del hombre. En este sentido debemos entender también que Él permite la circunstancia. No decide sobre los actos de los hombres, pero Él permite la circunstancia que siempre, en último término, va a poder ayudar al propósito que Él escogió, que Dios escogió soberanamente. Dios siempre decide justamente o misericordiosamente. Él nunca va a poder elegir injustamente, porque de Él no procede nada injusto. En alguna esfera va a decidir tener misericordia y en otra esfera va a tener juicio. Pero nunca va a ser algo injusto porque no está en la naturaleza de Dios. Esto nos lleva también a pensar el dilema filosófico que nos lleva es ¿por qué existe el mal? Un Dios tan soberano, ¿por qué permitió en el fondo que existiera el mal? Vamos a llegar que en última instancia siempre va a ser una elección que Dios ha hecho soberanamente, que muchas veces no pueden llegar a nuestra mente racional. Pero la gente se cuestiona también muchas veces por qué existe el mal y por qué este Dios ha matado, o ellos dicen que ha matado a tantas personas. Pero en primer lugar ha sido el hombre, pero también debemos entender y ver el otro extremo, que Dios mató literalmente a su propio Hijo en la cruz para dar salvación a los hombres. El Dios justo y santo hubiera elegido en su soberanía echarnos directamente a la condenación, mas Él mató a su propio Hijo en la cruz. O sea que Dios en su soberanía no solamente permitió el mal, sino que juntamente con eso mató a su propio Hijo por ti y por mí, amigo que me escuchas. De modo que hay que también hacer esta salvedad. El Dios que es soberano mató a su amado Hijo en la cruz del Calvario. Todos pecamos y tenemos la semilla del mal. En ese sentido debemos entender que Hitler, Stalin y todos los dictadores no eran tan diferentes a nosotros, aunque pensemos lo contrario. La Biblia también nos dice que somos naturaleza caída y que tenemos la semilla del mal en nuestro ADN biológico.
Y como decía, por ejemplo, Hannah Arendt, una filósofa que estuvo en el tiempo del Holocausto, ella planteaba que las personas malas, uno de los generales que mataban a los judíos, que era alemán, eran personas capaces de cometer grandes males o atrocidades. Pero esta gente era aparentemente normal. O sea, comían, dormían, tenían familia. En ese sentido no se podría a simple vista pesquisar cierto trastorno mental, por así decirlo, sino que eran personas normales. Y en ese sentido también hay varios estudios, por ejemplo el estudio de Stanford, en donde se ponían a ciertos participantes normales, sin ninguna clase de maldad, sin ninguna clase de trastorno específico, pero se le ponía en el rol, era un estudio, en un rol donde ellos eran los guardias de una cárcel y comenzaban a transformarse. El estudio incluso tuvo grandes dilemas éticos, incluso llegó también a lo que es la ley y a tener problemas serios, un estudio. De modo que esto también afirma la idea de que nosotros somos seres caídos y que quizás Stalin tuvo un contexto particular en donde ese carácter o Hitler, ese carácter también que era un carácter satánico, de venganza, de superioridad, que no tenía ningún sustento, quizás se formó en un contexto particular en donde eso floreció, pero la naturaleza también de ellos es similar a la de nosotros. Por eso vino Cristo a redimirnos y ahora somos nuevas criaturas en Él, y no podemos hacer esa afirmación porque hemos nacido de nuevo, y esto ha sido producto del Espíritu Santo que habita hoy en nuestros corazones. Sin el Espíritu Santo tendríamos el mismo ADN de aquellos que han matado a la pobre humanidad. En cuarto lugar y último, debemos entender la soberanía que la soberanía de Dios es la mayor arma contra el temor. Entender que Dios es soberano nos va a facilitar muchas de las cosas. No nos vamos a preocupar tanto porque entendemos que el Dios del universo, que controla y orquesta todas las cosas, está en control de hasta lo más mínimo en nuestras vidas en el universo. Querido amigo, no es casualidad que usted esté escuchando este mensaje. Querido hermano, entendemos que Dios permite la circunstancia, y hay gente que muchas veces trata de dar una apología, una disculpa o algo que tenga que ver con una justificación al porqué de las cosas. Y en este sentido, la pandemia que estamos viviendo quizás no ha sido provocada directamente por Dios, pero así ha sido permitida por el Dios soberano. Ha sido permitida por el Dios que nos cuida. ¿Y por qué debemos entender la soberanía para que sea un arma contra el temor? Porque en primer lugar, Satanás no nos puede hacer nada si Dios no se lo permite. La soberanía de Dios implica también permitir o no permitir ciertas circunstancias. Entonces vemos muchas veces a cristianos que se atemorizan de Satanás y de los brujos y están muy atemorizados, pero no han entendido que Jesús cuida de nosotros, y que la Biblia también nos señala que Él no se dormirá, el que guarda a Israel. El que guarda a la iglesia hoy en día es el que tiene el poder absoluto sobre todo en el mundo, tanto en el ambiente espiritual como en el físico. En segundo lugar, Dios promete que todo te ayudará bien. Si usted es cristiano y ha nacido de nuevo y usted es salvo en Jesús, siempre va a ser esa consigna. La palabra siempre se va a cumplir. Si usted es hijo de Dios, todas las cosas le ayudarán para bien, como dice Romanos 8:28. Aunque sea quizás a través del dolor, aunque quizás sea a través de circunstancias tormentosas para nosotros, la Biblia siempre se va a cumplir. De alguna manera, todo lo que pasamos en esta vida nos ayuda a refinar nuestra personalidad, a refinar nuestro carácter y a ser más cercanos a la imagen de Cristo. Y en tercer lugar y último lugar, debemos entender que Dios nos ama incondicionalmente, y Dios nos ama con un amor eterno e incapaz de razonarse en la mente humana. Por eso debemos estar confiados que sea lo que pase en nuestras vidas, en el mundo entero, va a estar guiado por estos principios fundamentales. Dios nos ama con amor eterno. Cualquier decisión que Él
haga en nuestra vida va a ser la mejor posible. No va a haber otra mejor, sino que va a ser la única mejor. Debemos confiar entonces en un Dios soberano. Esto reafirma entonces a la aseveración de que el coronavirus ha sido permitido por el Dios Altísimo. Y la palabra de Romanos 8:28 se va a cumplir más allá de cómo usted y yo actuemos frente a esto, porque es la palabra que Dios ha dicho, que a los que aman a Dios, que los que son hijos de Dios, todas las cosas, todas, no algunas, sino que todas le ayudarán de alguna manera al bien. Quizás en esta vida muchas de las cosas no vamos a entender, pero en la eternidad, sin duda que incluso nosotros vamos a entender y hubiéramos también decidido la misma alternativa que Dios escogió. Así que para finalizar, queridos amigos, gracias por seguirnos y por escuchar nuestros video podcasts. Entendemos que la soberanía de Dios es entonces la libre elección que Dios hace de todas sus decisiones, y que en última instancia, como nos dice Romanos 8:28, para los hijos de Dios todo nos va a ayudar para bien. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Iglesia Un Nuevo Corazón, visítanos en Instagram como Iglesia Un Nuevo Corazón, y también sigue el canal de YouTube con el mismo nombre. Será hasta la próxima. Gracias por escucharnos.